Mi tema de hoy se llama El dulce susurro de la tentación que lleva al pecado. El dulce susurro de la tentación que lleva al pecado. Como podíamos ver en el video, le dicen a los niños, te vamos a poner este masmelo. Tienes dos opciones. O te lo puedes comer de una vez, o si esperas, hay recompensa. Te damos otro por lograr detenerte, por no comértelo, por esperar. Vas a tener recompensa. Así nos puede pasar a nosotros. Nos ponen cosas que para nosotros es tentación y ahí es donde Dios nos dice, o lo pruebas y caes, o esperas y te doy el doble. Entonces, así pasa. La tentación, entonces, ¿qué es? Según el diccionario bíblico, es poner a prueba una persona. Esto puede suceder con el propósito de mejorar su carácter o probar a la persona. Si se hace con un fin malicioso, es poner a la persona al descubierto en su debilidad o sorprenderlo en una mala acción. Entonces, la tentación siempre nos va a llevar a examinarnos, a ver cómo estamos nosotros. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vemos cómo la tentación o ser probados es parte de la vida. Si nosotros vamos a la historia de Sansón, ¿cómo fue? Paulatinamente, con susurritos. Él fue cayendo y se le olvidó que era consagrado. Ya muchos conocen la historia y que él había sido apartado hasta cuando llegó la muerte a su vida. En Mateo 4:3, en Reina Valera contemporánea, dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como dice, el tentador se le acercó. En otra versión, en la NTV dice, el diablo se le acercó. Entonces, el tentador y el diablo son la misma persona. En 1 de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Si nos damos cuenta, ahí confirma la palabra que ¿quién es nuestro enemigo? El diablo. ¿Quién es el tentador? El diablo. Entonces, pilas aquí, porque él es el que nos va a tentar. El enemigo prueba o tienta al pueblo de Dios. Hoy le estoy hablando a los cristianos de esta iglesia virtual, a los que creemos en Jesucristo, a los que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Él va a traer tentación a nuestra vida, manipulando las circunstancias, manipula situaciones y usa personas a fin de que nos desviemos del propósito de Dios y nos hace caer en pecado. ¿Cómo sabe el diablo por dónde tentarnos? ¿Pero cómo lo sabe? Bueno, en Santiago 1:14, en Reina Valera, dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. ¿Cómo sabe entonces el diablo cómo tentarme? Por nuestros propios, malos deseos. Dice otra versión, somos atraídos por nuestros malos deseos. Satanás sabe cuáles son mis malos deseos y me va a tentar, me va a probar en mi debilidad. Por eso es que la tentación de los hombres no es la misma de las mujeres. No es la misma tentación de los solteros a los que están casados. No es la misma, porque cada uno tiene unos malos deseos en su corazón. Tal vez para unos la tentación es mentir, para otros no es tentación. Tal vez para unos es el alcohol, para otros en ciertas páginas, para otros es engañar, para otros es el alcohol, la infidelidad. Cada uno saca de su interior sus malos deseos. El diablo nos estudia pacientemente por días, meses y años. Yo he escuchado testimonios y me impactaba de un hombre, bueno, no recuerdo en ese momento el nombre de pero es de unas mujeres muy famosas en Estados Unidos, de las Kardashian, y que ellas tenían,
Él no era su papá, pero sí su padrastro. Y el señor a los 60 y creo que tiene como 62, 63 años, él comentaba que pues que él había sido hombre toda la vida, pero que bueno, que él había tenido esos malos deseos de querer ser homosexual desde antes de casarse y que eran días y meses y años donde él había estado pensando en querer convertirse en mujer. Entonces cuando escucho esto digo, ¿cómo el enemigo empieza a trabajarnos? Puede ser días, meses o años. Él es paciente para estudiarnos. Cuando escuchamos el dulce susurro de la tentación, ¿qué nos dice? ¿Saben cuáles son las frases típicas del dulce susurro de la tentación? Nadie se va a dar cuenta. Ay, es solo una vez y ya, después lo deja. Todos hacen lo mismo. Piénsalo. Lo que hagas no va a afectar a nadie. Él, ¿cómo nos habla? En un dulce susurro, ¿cierto? Él no habla gritando, vaya, acuéstese con Pepa, ya. Te va a decir, uy, no, yo reprendo al diablo, ¿cómo me va a hablar de esta manera? No, yo lo reprendo. Cuando nos habla, ay, te imaginas con la Pepa saliendo, caminando, cogiditos de la mano, y una, sí, porque él es astuto, es en un susurro, es impredecible, es su voz. Entonces por eso dice que el dulce susurro de la tentación nos susurra dulcemente. Empieza hablándonos a nuestra mente y comenzamos a idealizar o a imaginarnos cómo lo vamos a hacer. Entonces si nos dicen, no, le propongo un soborno. Bueno, no es un soborno, simplemente es firmar unos documentos, usted se gana una platica y ya. Y resulta que ya empezamos, no, si yo firmo el documento, yo lo escondo, yo, claro, digo que no fui yo, y empezamos ¿a qué? A maquinar, a imaginarnos en nuestra mente cómo lo vamos a hacer, para que nadie se dé cuenta. En Primera de Pedro 1:13, Nueva Traducción Viviente, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Preparen su mente para actuar. Ojo, nos va a hablar el dulce susurro de la tentación. Vaya, haga, nadie lo va a ver. Nos va a hablar, pero nosotros dice la palabra que tenemos que tener una mente lista para actuar. En 2 de Corintios 10:5 nos da la respuesta cómo actuar. Derribando argumentos y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llegó el susurro. Vaya, haga, diga mentiras, exagere, eso no importa. De una, vamos a llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. No te va a tentar con algo que no te va a llamar la atención. Si se dieron cuenta los niños, si a los niños les ponen un platico de sopa, pues eso no es una tentación. Pero ¿qué les pusieron a los niños? Masmelos, un dulce, algo que es atractivo, algo que nos despierta los sentidos. Él es astuto, recordémoslo. Él conoce nuestra debilidad. Cada uno tiene que empezar, nosotros como pueblo de Dios, a saber cuál es mi tentación, cuál es ese mal deseo que está ahí guardadito, que en cualquier momento se nos puede disparar. A mí no me va a tentar el enemigo, por ejemplo, como a otros, con la droga, con un cacho de marihuana, porque yo no tengo ni idea ni dónde venden el cacho de marihuana, ni cómo se hace el cacho de marihuana, ni cuánto vale el cacho de marihuana, ni sé cómo se coge la marihuana, no tengo ni idea, ¿sí? Entonces a mí me pueden poner la libra de marihuana y no tengo ni idea qué hacer con eso, pero para otros que ya han lidiado con esta adicción, un poquitico, 10 gramitos, una oncita, una cosita así es mortal porque es su adicción, es su lucha, es su pecado. Cada uno de nosotros tenemos que conocernos. Nosotros sabemos, y piénsalo bien, cuál de nuestros 2 pies es el que nos cojea, ¿cierto? Nosotros sabemos cuál de nuestros 2 pies es el que nos cojea. Uy, a mí hay uno que me molesta, el derecho. Entonces si yo me levanto a veces me duele. Usted quiere saber cuál es su debilidad. No su esposa, no sus hijos, no el pastor. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la patica que nos hace cojear. Hasta aquí
les pregunto, ¿esto es pecado? El pensar, el analizar, el desear. Hasta ahí, no, ¿cierto? Marcos 14:38 dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Mantengámonos despiertos a decir la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación no es pecado. Usted puede en su mente imaginar, ay sí, pero otra cosa es que usted ya vaya con el Pepe a hacer la vuelta que no tiene que hacer. Eso ya es pecado. Pero mientras usted tenga ese pensamiento y lo lleve cautivo a la obediencia y no lo alimente más, hasta ahí es tentación y no es pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo también fue tentado de la misma forma que nosotros, pero sin embargo no pecó. Y lo vemos en Hebreos 4:15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue tentado, lo dice la palabra ahí, en todo, pero no pecó. Él fue tentado, no pecó. Entonces, la tentación no es pecado. El problema no es la tentación, sino caer en ella. Revela cómo está mi condición espiritual. Cuando yo estoy en la tentación, ahí va a revelar qué tan maduro estoy frente a mi lucha, a mi adicción, a ese pecado. Si hay dominio propio o cedo. Revela el problema de mi corazón, si estoy atado a algo o a alguien. Revela cuál es mi debilidad y mi lucha, la tentación. Recordemos que tentación es poner a prueba una persona. Esto puede suceder con el propósito de probarlo o mejorar su carácter. Entonces, hasta ahí la tentación. Ese es mi primer punto. Analicemos qué nos tienta con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras palabras. ¿Qué nos tienta? Porque esos malos deseos tenemos que hacerle frente. ¿Qué pasa? El dulce susurro de la tentación me puede llevar al pecado. Si yo no le hago frente a esto, ¿qué pasa? Como los niños, le pusieron el masmelo y él, si se dan cuenta que había unos que me daba mucha risa porque cogían el masmelo y le arrancaban un pedacito y hacían así. Había uno que ya lo tenía en la boca, abría la boca y ya lo iba a morder y ¡ay! Soltó ese masmelo. Pues así nos pasa con la tentación. Tal vez para usted es una página de internet, masturbación, mentira, engaño, orgullo, rebeldía, altivez, soberbia, falsa humildad, hipocresía, enojo, irritabilidad y siguen la lista como está escrito en la palabra en Gálatas, ¿cierto? Entonces pasamos de la tentación al pecado. ¿Pero qué es pecado? Es desviarnos de la meta, del objetivo y del propósito de Dios. Es cuando ya decidimos caer en tentación y llegamos al pecado. Es cuando ya lo alimenté por días, tal vez meses y tal vez años. Cualquier acción, pensamiento o sentimiento que vaya en contra de Dios es pecado. La Biblia dice que es hacer lo injusto, lo malo ante los ojos de Dios, es no someternos a sus mandamientos. En Santiago 1:15, nueva versión internacional, dice: cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Cuando el deseo ha concebido. Imagínense que tiene su proceso, ha concebido. Cuando yo ya concibo, ya estoy imaginándome, voy a hacer esto, voy a ir, no, yo voy a contestar así. Eso sí, si me llega a decir, yo le contesto 3 peores. No, pero ¿y qué? Ya lo estoy concibiendo. Y por ende ya lo estoy engendrando, lo estoy embarazando. Y por tanto dice que va a dar a luz y queda pecado y da muerte. Una mentira, por ejemplo, cuando hablamos del concebido, engendrado y que da luz, cuando yo digo una mentira, tengo que inventarme tal vez otra mentira para poder sostener esta.
y esa me tengo que taparla con otra mentira porque ¿cómo voy a seguir sosteniendo? Entonces ya no, entonces me preguntan ¿en dónde vivo? No, yo vivo en tal parte, pero digo la mentira y trabajo en tal lugar y hago esto y resulta que todo es mentira y para seguir cubriendo eso tengo que decir otra mentira y ¿qué pasa? Que estoy engendrando, que estoy ¿qué? Concibiendo y va a dar a luz que el día que descubren que ni vivo allá, ni trabajo allá, ni gano eso, ni soy quien soy, va a quedar ¿qué? Al descubierto y va a traer vergüenza, va a traer muerte a mi vida porque va a traer tristeza, desolación. No decimos, ay no, es que yo iba caminando y caí en pecado. ¿Se han escuchado eso? No, es que yo caí en pecado. No caemos. Esto es algo que se concibe, se engendra y da a luz. No es así, mágicamente. El pecado se va engendrando poco a poco hasta dar como luz la muerte. Puede ser con un pensamiento, puede ser con una acción, una actitud, un sentimiento. Es una desviación moral, religiosa, que se opone a la palabra de Dios. Eso es pecado. En 1 Timoteo 2:14 dice, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado de Adán y de Eva. De ahí arranca nuestro pecado original. Ahí comienza nuestra triste historia humana del pecado, con estos dos personajes. Y todos a partir de ahí nacemos ¿qué? Con nuestro pecado original. Usted puede ver a un bebé de 7 meses de nacido y ya arma pataleta porque usted no le alcanzó rápido el tetero, porque usted rápido no lo alzó, porque no lo arrulló, entonces llora y grita y dice, ay, ya casi se está muriendo en esa cuna. Entonces uno que hace del desespero, ay, pobrecito, entonces uno alza al bebé, pero ya ahí está empezando a manipular, ya empezar, y es un bebecito, o sea, él todavía ni siquiera habla, pero ya con su pecado original ya empieza a hacer cosas que no están bien. En el Salmo 51:5 dice, yo fui formado en maldad, mi madre me concibió en pecado. Desde ahí arranca la historia de todos nosotros. Después de Adán y Eva siguen ¿quiénes? Sus hijitos, Caín y recuerdan Abel. En Génesis 4:7, ¿cómo le dice Dios a Caín? Y me impacta porque es una advertencia divina lo que Dios le estaba diciendo a Caín. Le advierte, Dios ya sabía que Caín estaba siendo tentado. Lo dice en el verso 6. ¿Por qué estás tan cabizbajo? ¿Por qué estás tan enojado, Caín? Y en el versículo siguiente le dice, en el 7, Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Cuando estamos maquinando pecado, cuando estamos preocupados porque sabemos que hicimos algo que no era correcto, que no está bien, ahí ya nos cuesta levantar la mirada, ya nos cuesta mirar a los ojos a las personas, a nuestra pareja, a nuestro jefe, a nuestra familia, porque ya hemos pecado. ¿Se han escuchado cuando las mamás, usted está muy raro? ¿Qué fue lo que usted hizo que yo lo veo como raro? O a los esposos, tú estás como raro, ¿qué hiciste? No sé, es que te he sentido muy raro, mírame. Y no son capaces de sostener o no somos capaces de sostener porque mantenemos nuestra mirada ¿qué? Cabizbaja. No podemos andar con la frente en alto. Y continúa el versículo diciendo, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Imagínense, el pecado acecha como una fiera, está alrededor de nosotros. ¿Para qué? Caer, para atraparnos ahí. Pero dice, no obstante, tú puedes dominarlo. O sea que sí podemos hacerle frente al pecado, sí podemos parar la tentación. Dice que nosotros podemos dominarlo. Y fíjense que ahí en el versículo 4:7, aún Caín no había matado a su hermano. Y mire la advertencia divina que Dios le estaba haciendo a Caín. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí conectados? Dios nos está diciendo, ojo, pilas, tú sí puedes dominar esa tentación.
Huye, no tengas esa cita con esa mujer a solas. Ojo, no mires esto más. Ojo, acaba con esta relación que es tóxica en tu vida. Vete a ese trabajo porque ahí te están llevando al soborno, a la mentira, al engaño. Hoy el Señor nos está hablando al pueblo de Dios. Dios va a usar personas, prédicas, situaciones para hablar a nuestro corazón, para advertirnos. Nos va a decir, no lo pienses, no lo concibas, no lo hagas, apártate, vete de ese lugar, no aceptes ese café con esa persona solas, no mires esta página, no estés solo o sola con esta persona en este lugar porque sabes que no vas a poder tener dominio propio. Entonces, Dios sí nos advierte. En Gálatas 5:19 al 21 dice, cuando ustedes siguen los pecados de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, idolatrías, peleas, celos, arrebatos de ira, egoísmos, discordias, divisiones, peleas, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y todo lo que trae todo esto. ¿Qué pasa en una fiesta desenfrenada? Pues hay trago, hay licor que nos lleva a ¿qué? A perdernos, a confundirnos, nos debilitan y caemos en pecado. Ya como cristianos, después de recibir a Jesús en nuestro corazón, somos libres del pecado original. Ojo con esto. Pero ahora son las obras de nuestra naturaleza humana con las que vamos a tener que lidiar. Ya fuimos libres de la muerte eterna, del infierno. Ahora como hijos de Dios, cuando recibo a Jesús como Señor y Salvador, voy a tener que empezar diariamente con decisiones pequeñas, sabias, a hacerle frente a la tentación y al pecado, a mi naturaleza, a mis deseos malos. Eso es para traer santidad a nuestras vidas. ¿Por qué quise hablar hoy de este tema, de la tentación y el pecado? Porque últimamente, y se lo comenté a las mujeres, las que están aquí, que se conectan al grupo, últimamente he sabido de iglesias, de ministerios y de grandes personas, pastores y predicadores usados por el Señor, que Dios puso una carga tremenda donde terminé llorando, pidiendo perdón por nuestros pecados, por los que le servimos a Dios, por los que nos conectamos a una iglesia, por los que vamos y servimos en una iglesia, pero aún estamos luchando con la tentación y con el pecado. Ver iglesias cerradas porque tuvieron que sentar al pastor, al predicador, al líder, al mentor, al ujier, porque no pudo con el pecado. Es hora que como pueblo santo de Dios le hagamos hoy frente de verdad al pecado. No podemos seguir permitiendo que venga a destruirnos, porque la palabra dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. No puedo decir, no, yo sí nunca, porque el que crea estar firme. Yo les pido que oremos por los pastores, ministros, evangelistas, predicadores, por todos los que usted sepa que llevan la palabra y les sirven a Dios, porque somos grandemente tentados. ¿Para qué? Para sacarnos del camino, para desviarnos del propósito de Dios. Muchos hoy en día, grandes predicadores, yo he conocido junto con mi esposo personas que están en este momento sentados en un proceso de restauración, sentados donde yo digo qué desperdicio, es tanta la mies y tan poquitos los obreros que no me parece justo que esta gente haya caído en pecado cuando necesitamos de su sabiduría, de su conocimiento, de su unción. Eso me duele en mi corazón. Entonces por eso quise hacer este tema, porque yo creo que es hora de que le hagamos frente y llamemos las cosas como son. Pongámosle nombre a nuestro pecado y hagámosle frente al pecado. Revisemos nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ayude. Segunda de Corintios 3:5 dice: examínense en ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. ¿Quiénes son los que nos vamos a examinar? Nosotros. ¿Qué tantas mentiras digo yo al día? ¿Qué tanto orgullo puede haber?
Yo les voy a compartir las mías, mis pecados, con los que yo tengo que lidiar, he tenido que lidiar, que en algunas he logrado la victoria, que en otras, porque yo quisiera decirles, ya la tengo superada, pero como Pablo les tengo que decir, lo que yo les enseño es porque todavía estoy lidiando con esto, no la he logrado, pero voy avanzando, no estoy igual como comencé, pero aún me falta muchas cosas por trabajar. Y les voy a compartir las mías y usted empieza a escribir cuáles son sus pecados, cuáles son sus tentaciones y escríbanlo ahí. Si usted tiene a su esposo, a su esposa, haga muñequitos, así, estrellitas, plumas, alas, lo que usted quiera, como para que usted sepa qué es el pecado. Si es la Pepa, pues ponga un moño. Si es el Pedro el que le está cayendo el ala, entonces usted ponga un punto. Si es Platica, que usted como que se la está robando o le van a poner, usted invéntese ahí sus jeroglíficos. Una de las cosas con las que yo he tenido que batallar es la rebeldía pasiva. Ese es un pecado, la rebeldía, porque el papá de la rebeldía es Satanás. Entonces tal vez mi rebeldía no era abierta, ¿sí? Hago muchas cosas, pero en mi corazón me estoy quejando, renegaba. Si me ponían a hacer algo o me decían algo que no me gustaba, yo de dientes para afuera, sí, no hay problema, sí, pero por dentro, ¿qué tal? Este tipo que se está creyendo, no, mi marido, ¿qué le está pasando? No, pues ahora, pero, ¿sí? ¿Se han escuchado eso? Por fuera estoy de pie, ¿cómo es? Por fuera estoy parado, no, por fuera estoy, ¿cómo estoy de pie? Y por dentro estoy sentado, no lo voy a hacer. Esa es una rebeldía pasiva. No demostramos, no decimos, pero en nuestro corazón no lo manifiesto, o sea, yo no lo hago. Y si lo hago, ya estoy en mi corazón y en mi mente. ¿Yo por qué lo tengo que hacer? Que venga otro y lo haga. Eso es rebeldía pasiva. Yo fui así mucho tiempo y hasta que el Señor vino y me confrontó. Si me ponían a hacer, por ejemplo, una función de otra persona, por dentro decían, no hay problema, no te preocupes, yo lo hago. Desgraciados. Claro, ¿por qué me tocó a mí? Sí, porque el otro no vino. Claro, como yo soy la que llegó temprano, entonces por eso me ponen, pero por fuera, no te preocupes, yo lo hago, toda hipócrita. Entonces, eso era una rebeldía pasiva. Otra cosita ahí, una perlita preciosa, la ira, mal genio y amargura. Cuando yo leía arrebatos de ira, ¿yo arrebatos de ira? No, ¿cuál bus? Pues sí. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios en Efesios 4:26, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, ¿qué pasaba cuando a mí no me gustaba algo? Yo hacía, no me parece, ¡pum! Entonces, una palmada a la mesa, ya. Eso es ira. O solamente con los ojos, yo volteaba los ojos. Entonces no decía nada, pero volteaba mi linda y hermosa cara, hacía el ejercicio así como un 8. Entonces, pues todas esas cosas, pues eso es mal genio, eso es ira y eso pues traía ¿qué? Amargura, eso es pecado. Vaya escribiendo las suyas, yo le comparto las mías, ¿no? A ver si de pronto en algo se parece. Entonces me tocó con la ayuda del Espíritu Santo, por favor, yo renuncio a la ira, a los arrebatos de ira y voy a sonreír, tu gozo, mejor dicho. El pecado, la irritabilidad y el enojo. Yo tenía este pecadito por temperamento también a veces, porque pues soy de un temperamento melancólico, perfeccionista. Tiendo a que todo sea perfecto, que todo salga bonito, que todo esté hermoso, pero hay de que corran la cosita un poquito más porque eso me descuadraba. O sea, si yo podía estar en una visita, entonces llegaba la visita y que vamos a tomar café y hablar, entonces claro, poníamos en la mesita del centro que los pocillos, las galletas, yo ya empezaba a sufrir porque las boronas, porque el plato, porque chorrearon el café, yo era, no, pero miren la mesa cómo me la están volviendo, no, pero miren este reguero, yo no podía ni disfrutar de la visita, de pensar. Hasta que Dios me dijo, deje de ser tan perfeccionista, disfrute que el café se regó, no importa, eso se limpia. O si el tapete, porque era un tapete blanco, porque yo quería que fuera blanquita toda la sala. Y justo, ¡pum!, allá cayó la niña que nos ayudaba a hacer el oficio, allá contra el mundo se estrelló y volteó todo el café y yo, mi tapete blanco. Y Dios trabajándome el perfeccionismo hasta que un día le dije, bueno, está bien, Señor.
Voy a sacar las cosas de mi corazón que me llevan a la perfección y me están amargando y listo, si se regó el café, pues ¿qué? Se limpia. Si se rompió, pues ni modos. Si se acabó, pues compramos otro. Bueno, y eso me quitó ese perfeccionismo por temperamento. Piensen las suyas. El orgullo. ¿Yo? ¿Orgullosa, Iris? No, yo para nada, yo soy muy humilde. No, yo soy muy humilde. Orgullo. Pero resulta que sí había un orgullo. Un día el Señor fue tan lindo, porque yo le digo que me confronte en lo secreto, porque a mí no me gustaría que me avergonzara públicamente, porque me dolería más de lo que me duele cuando el Espíritu Santo nos confronta. Entonces el Señor me dijo, bueno, ¿cómo te dijera que eres una orgullosa? Orgullosa. Yo. Sí, tú. Pues resulta que yo le decía, ¿pero orgullo de qué? Pues orgullo de la manera como yo te uso. ¿Qué? Sí, eres una orgullosa espiritual. Porque yo te uso, porque te doy revelaciones. Entonces, cuando tú vas y le cuentas a tus compañeras, en ese entonces yo estaba siendo preparada para ser mentora, y yo llegaba a mi grupo Conexión y yo les contaba a mis compañeritas del grupo Conexión, no, imagínense que Dios me reveló esta madrugada y me habló en una palabra, y todas eran, no es... Y yo, qué envidiosas, lo que les da es envidia, porque claro, como Dios sí me muestra, y Dios me dijo, eso es orgullo. Tú no te jactes de lo que yo te doy, porque yo también te lo puedo quitar. Eso quebró mi corazón y reconocí delante de Dios, Señor, perdóname. Y hoy yo te entrego todo lo que pueda generar orgullo en mí, el esposo que me has dado, los hijos, la casa, el estatus, la comodidad. Yo te entrego absolutamente todo. Aquí estoy para que me quiebres, aquí estoy para que la tentación no venga y yo caiga en pecado de orgullo y me robe todo lo que he podido conseguir. Yo te entrego toda clase de orgullo, Señor. Y tengo que trabajar en eso muy fuerte, porque es rico cuando a uno le dicen, uy, cómo Dios te usa. Oh, eso alimenta el ego, o no. Ay, qué linda, ay, no, tú cómo haces, yo no. Y más si uno tuvo chichones de rechazo, pues, eso mejor dicho, lo llena uno. Pero ojo, porque el orgullo es muy sutil y antes de la caída está el orgullo. Entonces por eso yo tengo que diariamente rendir todo lo bueno que me dicen, todos los aplausos, todas las coronas. Le digo, Señor, esto te pertenece a ti. Otro pecadito, las intenciones ocultas de mi corazón. Siempre hice cosas en mi momento, cosas buscando que me dieran las gracias, que me aplaudieran, que me reconocieran. Hacía muchas cosas y ay de que no me dieran las gracias. Oye, mira, pero yo fui la que hice esto. Ay, sí, Iris, gracias. Y yo la obtuve hasta que el Señor me dijo, ¿cuáles son tus intenciones ocultas de servirme, de ir a ayudar, de hacer, de atender a tus hijos, de atender a tu esposo? ¿Cuál es tu intención oculta? Y cuando nosotros somos confrontados en eso, tenemos que decirle, Señor, perdónanos, porque sí, a veces busco, cuando hago las cosas no las hago para ti, para que tú seas glorificado y exaltado y conocido tu nombre. Lo he hecho para que me aplaudieran o me dieran las gracias. Sí, tienes razón. Yo debo sembrar sin esperar un gracias. Yo debo servirle a la gente sin esperar un gracias. Yo debo dar sin esperar nada a cambio. La murmuración, la queja y la crítica. Mejor dicho, yo era una experta en quejarme por todo. Si llovía, si hacía sol, si tocaba ir al parque, si tocaba hacer, todo. Por todo me quejaba, todo criticaba. ¿Qué tal ese alcalde? ¿Qué tal ese presidente? Chichipato, claro, brutos, no saben. Cuando se me dijo, ojo, eso es murmurar. Y cuidadito que era como la hermana de Moisés, con una manita así toda flaquita y blanquita, llena de ¿qué? De lepra. Porque eso hacían en esa época cuando había murmuración. La ira de Dios podía caer porque hablábamos contra los escogidos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las suyas? ¿Ya sacó la lista? Cuando empezamos a callar el dulce susurro de la tentación que me lleva al pecado, empiezo a cambiar mi historia y paso de las tinieblas al reino de la luz de nuestro amado Señor Jesucristo. En Romanos 6:12 dice, no permitan que el pecado los controle, no caigan ante los deseos pecaminosos. Romanos 8:12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados
a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Si usted sabe que los viernes a las 6 de la tarde a usted lo llaman para tomar, para el trabajo, para hacer, y que ahí es donde usted va a caer, huyamos de la tentación para que no caigamos en pecado. Imagínense que yo hice una encuesta esta semana y les escribí a varias personas del ministerio, ovejitas, mentores, y les pregunté, ¿qué les ha robado el pecado? Escuchen lo que escribieron, lo que me contestaron estas personas, y están aquí conectadas. El pecado me ha robado la paz, el gozo de la salvación, la felicidad, la santidad, la dignidad, oportunidades laborales, porque salí como ladrona de ese lugar. ¿Qué más? Me ha robado mi matrimonio, mi felicidad, tiempo con mis hijos, la credibilidad con mi familia. Preguntémonos, ¿qué nos roba el pecado? ¿Qué más contestaron? Les quiero compartir para concluir el tema. Me ha alejado de Dios y volverme a conectar con Él me ha costado. Me ha robado mi identidad como hijo de Dios, cambió mi esencia, cambió mi alma, me endureció el corazón, me volví insensible al pecado, me volví una persona terca, irracional, me robó la alegría, me robó la risa, me cambió mi rostro, ya no brillaba, me robó la salud, por temor a ser descubierto no dormía y me enfermé por ocultar mi pecado. Me robó dinero, me robó el disfrutar todo lo que Dios me había dado. Me robó amistades, porque cuando caí en pecado, mi mejor amigo se alejó de mí. La confianza con los demás. Me cuesta creer en las personas. Me ha robado la confianza con los demás. ¿Qué le robó a usted el pecado? A mí también me robó todo esto. Cuando me contestaron todas estas personas, yo decía, exactamente, es el mismo modo operandi de Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Nos viene a robar todo, la paz, nuestra relación, nuestra santidad, nuestra identidad, las bendiciones, todo nos lo viene a robar. Entonces, mi invitación es que analicemos si estamos en la etapa de el dulce susurro de la tentación y que yo puedo decir stop, o estoy ya en la etapa que he caído en pecado. Revisémonos, examinémonos, conozcámonos, porque dice en Génesis 4:7, no obstante, tú puedes dominar el pecado. Listo, ya pequé. ¿Ahora qué hago? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la solución, ¿cuál es? Vamos a tener un arrepentimiento genuino y radical. Me impacta porque varias de estas personas, de las que me dieron esta respuesta, Dios me ha permitido conocerlas y trabajar en su restauración y en su santidad. Y lo primero que me dicen es, voy a entrar en un ayuno de 40 días donde voy a dejar todo esto, las amistades, las redes, el teléfono, el internet, Y le digo, perfecto, hazlo. Y cuando terminen los 40 días hablamos. Es más, yo tengo un listadito de unos ayunos especiales donde les digo, en este día vas a orar por esto, este otro día es por esto, este otro día es por esto, y así, les doy. Cuando ya terminan, les digo, bueno, pues vamos a comenzar un ayuno eterno. No, ¿cómo así? Sí, es un ayuno permanente. De esta lucha, de esta tentación la vas a trabajar todos los días del resto de tu vida en esta tierra. No por los 40 días de ayuno, sino todos los días de tu vida, con decisiones pequeñitas. Diariamente vamos a hacerle frente a la tentación para no caer en pecado. Entonces le vamos a cerrar la puerta al enemigo. ¿Qué hace usted cuando se acuesta en las noches? Uno se acuesta, ¿no? Y uno se acuesta y, ¿será que yo cerré la puerta? Yo a veces hasta le digo a mi esposo,
¿Tú cerraste la puerta con seguro? Acuérdate de cerrar las ventanas. Entonces él se para, o si yo ya estoy solita, entonces yo me levanto, o si estoy con uno de mis hijos, ay mi amor, por favor, cierra la puerta, que todo quede cerrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos acostamos y pues quedamos fundidos, dormidos. ¿Por qué cerramos la puerta? Para que no venga el enemigo a robarnos. Pues lo mismo vamos a hacer hoy. Vamos a cerrarle la puerta al enemigo en todas las áreas de nuestra vida para traer libertad.